En esta hora de la mañana es un tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza, de adoración y de exaltación a Cristo. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea el imperio, a Cristo sea la alabanza por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Está con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colombia, día tras día, predicando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. En toda hora y en todo momento el propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, salvarte a ti, salvarme a mí, salvarnos a todos. Ese es el propósito de Dios. Por eso la palabra de Dios se predica siempre, de día y de noche, de toda hora, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Dios quiere llegar a tu vida, Dios quiere que tú seas salvo. Cristo murió por ti y por mí hace ya más de 2000 años en la cruz del Calvario, y hoy la salvación está allí siempre a disposición tuya, a disposición de todo aquel que quiera ser salvo. Se salvó hoy, ven a los pies de Cristo. Se salvó hoy, reconoce a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea el imperio, a Cristo sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy, el tema de hoy se llama el reino de Dios. Dios reina siempre, por sobre todo lo que hay y que existe. Él reina porque Él es rey. Él reina porque Él es el creador de todo lo que hay y que existe. Todo fue hecho por Él y para Él. Así, querido hermano, querido amigo, debemos de saber que el reino de Dios está cada vez más haciéndose presente, haciéndose más grande aquí en el mundo. Dios quiere que tú seas parte del reino de Dios. El reino de Dios se establece en la tierra a través de Cristo. Dios quiere reinar, Dios quiere gobernar en tu corazón. Hay un reino, hay un rey. Hay un rey, hay gobierno. Él quiere gobernar tu vida y cada vez más. Desde el principio, Dios ha querido que el hombre tenga participación con Él, pero todo se echó a perder por culpa del pecado que cometieron Adán y Eva. A partir de ese momento, el pecado entró en el mundo y se convierte en un reino diferente al de Dios. Quien gobierna es el diablo, en el reino donde el diablo gobierna, pero en el reino de Dios reina Dios, y cada vez más deseando reinar en tu corazón. Por eso viene Cristo hace ya más de 2000 años a establecer el reino de Dios, donde Él sea el rey y donde hay un gobierno bajo la total voluntad agradable y perfecta de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios. Y diciendo, bueno, va a leer desde el 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Bueno, la predicación de Juan el Bautista era el arrepentimiento, porque quien gobernaba en el mundo entero es el diablo, a través del pecado, a través de la maldad, a través de todo tipo de especie de mal. Es un reino del mal, el cual se estableció en la tierra desde que el hombre le falló a Dios en el huerto del Edén. A través de ese momento, todo el mundo nace en pecado. Reina el mal y gobierna el diablo en la vida de las personas que no tienen a Cristo. Pero ahora viene Cristo, aparece Cristo en la escena de la vida, en la tuya, en la mía, hace más de 2000 años, en aquel tiempo. Y primero aparece Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, todos sabemos que Juan estaba antes de Cristo y venía predicando y anunciando la venida del reino de Dios. El reino de Dios es Cristo.
Cristo es el reino de Dios, Él gobierna. Y el principal elemento es arrepentirse. ¿Arrepentirnos de qué? Del gobierno equivocado que había en la vida del hombre, del gobierno equivocado establecido por el diablo, porque el gobierno real y verdadero que tiene que reinar en tu corazón es el reino de Dios, el reino de Cristo. El reino de Dios se establece en la vida del hombre viniendo a los pies de Cristo, donde Cristo gobierna. Por eso Juan el Bautista viene diciendo arrepentido. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambiar de pensamiento, cambiar de camino, cambiar de dirección, regresar e ir por el camino correcto, el camino establecido por Dios para la vida eterna, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el arrepentimiento es lo más primordial que hay. Es primordial arrepentirse, pedir perdón, convertirse a Cristo. Es la demanda especial de Dios para poder acceder, para poder entrar al reino de los cielos. En San Juan, capítulo 3, dice la Biblia que Nicodemo buscó a Jesucristo de noche y le dijo, Rabí, que en arameo significa maestro. Nicodemo, la palabra Nicodemo significa superior, un hombre importante. Dice San Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Y Juan el Bautista llega diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios viene a través de Cristo, establece su reino aquí en la tierra, en el corazón del hombre, que se arrepiente, que pide perdón y que se convierte a Cristo. Esto es nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El reino que viene el día que Cristo nació aquí en la tierra. El reino que se establece en la tierra a través de Cristo. Cristo muere, resucita al tercer día y su reino se establece aquí en la tierra. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para Nicodemo era novedoso, era nuevo, no entendía, no comprendía. Cristo estaba hablando en términos espirituales, no físicos. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar. No puede ser parte del reino de Dios. Y Dios quiere que tú seas parte. Dios quiere que tú seas. Dios quiere que tú gobiernes con Cristo. Así que podemos ver que Juan llega y dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El reino de los cielos ya está establecido en la tierra, a través de Cristo, en cada creyente, en cada cristiano, en toda la comunidad de creyentes que en el mundo entero reconocemos la grandeza, el poderío, la majestad de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios está en nosotros. Así que, hermanos, amigos, vemos a Juan el Bautista pronunciando estas palabras y hablando de la venida del reino de Dios. Algo novedoso, algo que de repente no entendían. Y ahora podemos ver a Cristo en Mateo 4:17 diciendo,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Así, queridos hermanos, todo el mundo le gusta o quiere estar en el reino de los cielos, pero no puede haber reino de los cielos sin arrepentimiento, sin pedir perdón, sin conversión. Y no hablamos de cualquier conversión, hablamos de una conversión verdadera. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, nacer de nuevo, arrepentirse, pedir perdón y convertirse, pero real y verdadero, un nacimiento original, un nacimiento sincero, y entonces va a poder ver el reino, milagros, sanidades, prodigios, portentos, poder, gozo, alegría, paz, contentamiento, justicia, prosperidad, sanidad, ver el reino de Dios. El que de manera sincera está en Cristo, el que ha nacido de nuevo y que ama a Dios de verdad. No es cualquiera que dice que solo va a la iglesia, que lleva su Biblia y que solo por eso es cristiano. No. Un hijo de Dios verdadero, que ha nacido y que vive en el reino de Dios, donde Cristo es el rey, donde Cristo gobierna, donde quien tiene autoridad sobre tu vida se llama Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Nacer de nuevo, arrepentirse. Desde aquel tiempo comenzó a decirles, a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia entera habla del reino de Dios. La Biblia entera, desde el principio, habla del reino de Dios, un reino establecido, un reino que existe, porque Él gobierna en el corazón de los que creen. No es para cualquiera, es para el que cree. Así que muchos dicen ser, pero no son, porque no creen en realidad. Ya estaba previsto de que Cristo venía a establecer el reino. Un reino eterno, un reino inconmovible, un reino para siempre, un reino eterno. Dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, dice, que no será jamás destruido, porque el reino de Cristo es un reino eterno. El reino de Dios es un reino eterno. Recuerda, hermano, amigo, siempre lo digo, nuestra vida es un paréntesis en la eternidad de Dios. Cuando Dios viene a establecer su reino aquí, es para establecer un reino eterno. Y que los que somos parte del reino vivamos eternamente. Claro, vamos a morir, pero vamos a vivir eternamente. Para gozar de manera total y completa del reino de Dios. No será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos de manera implacable. Bajo la condena y juicio de Dios, todos los reinos de la tierra serán destruidos, porque el único reino que va a gobernar por siempre, para siempre, forever, como dicen los americanos, es el reino de Cristo, el reino de Dios. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Han pasado más de 2000 años, pero la palabra es la misma. Arrepentidos. Arrepiéntase, querido amigo, porque el reino de Dios lo está llamando a que usted sea parte de él. Arrepiéntase, pida perdón, reconozca su condición de pecado delante de Dios. Arrepiéntase, pida perdón y ahora conviértase a Cristo. Sea usted parte del reino de los cielos. Sea usted parte del reino de Dios. Conviértase de verdad y vea con sus ojos el reino de Dios. Así que en el libro de Daniel estaba profetizado de que Dios iba a levantar un reino. Y el reino tiene un rey, que es Cristo.
Dice, Él permanecerá para siempre. Forever. En el libro de Mateo, capítulo 1. Versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, porque el reino de Dios es para siempre, es para nosotros, y Dios es con nosotros. Es un reino eterno, un reino que permanece por siempre. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí podemos ver cómo ya Dios está estableciendo el plan perfecto diseñado por Dios para vida eterna, estableciendo su reino. Y aquí ya entra en juego, en la escena, cómo Dios inicia su plan para establecer su reino. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Y ahora dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, porque Él es el Rey, Cristo es Rey, y reinará. Estamos hablando del reino de Dios, sobre la casa de Jacob, que es Israel. Dice, para siempre. Como dice, para siempre. Y mire lo que dice, y su reino no tendrá fin. Y su reino, ¿cuál reino? El reino de Dios. Es eterno. Es para siempre. Lo dice aquí. Y su reino no tendrá fin. Dice en el libro de Isaías 9:7, hablando del reino, lo dilatado de su imperio. Lo voy a leer desde el 6, mire cómo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, el reino de Cristo, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora, y mire que vuelve a decir, para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Gloria al bendito nombre de Cristo Jesús. El celo de Jehová, claro que sí. El celo de Dios por ti. El celo de Dios por mí. ¿Para qué? Para salvarnos. Para darnos vida eterna. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Aleluya. Gloria al bendito nombre de Cristo Jesús. Así que el reino de Dios se ha establecido en la tierra a través de Cristo. Cuando Cristo vino con el propósito claro de reinar
¿Pero qué? En el corazón tuyo. Estamos hablando en términos espirituales. En tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, sobre todo en tu corazón. Que el gobierno y el reino de Dios tiene que ver con un rey y tiene que ver con que Él reine. Él no lo hace a la fuerza. Él quiere que seas tú, llamándolo a Él. Él quiere que seas tú, abriendo tu corazón a Él, para que Él reine, para que Él gobierne. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, de la siguiente manera. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire lo que dice ahora: venga tu reino. Venga tu reino. Pero el reino ya está, Cristo ya está. Lo que está diciendo Cristo: que venga a mi corazón el gobierno tuyo, que yo tenga la capacidad, el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, la revelación, para que tú gobiernes en mi vida, que yo pueda nacer de nuevo, de verdad, y que tú puedas gobernar mi vida. Venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es orar para que venga el reino, para que se establezca, para que se haga más grande, para que mucho más personas se conviertan a Cristo en el mundo entero. La palabra de Dios se predica siempre, de día y de noche, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, para que el reino sea más grande. Sea usted parte del reino y sea usted parte de los que predican del reino. Sea usted embajador del reino. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hay mucha gente que repite este versículo y no lo entiende. Buscad primeramente el reino de Dios, a Dios, el reino y su justicia. Eso es nacer de nuevo. Que la justicia de Dios se establezca en tu vida, porque te arrepentiste, porque pediste perdón, porque te convertiste a Cristo, porque la justicia de Dios está en tu vida, porque Dios te declara justo y limpio delante de Él. La justicia es declarar a alguien sin culpa. Y cuando venimos y buscamos el reino de Dios y su perdón y su justicia, que Él nos declare sin culpa, sin pecado, porque ya alguien pagó por ti y por mí, que se llama Cristo. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Arrepentimiento, pedir perdón y conversión a Cristo Jesús. Así, queridos hermanos, la importancia de buscar el reino de Dios en tu vida y en la mía tiene que ser algo permanente. Jesucristo dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y siempre predicaba acerca del reino. Siempre hablaba del reino de Dios. Dice la Biblia, y vamos a hacer una reseña, en Mateo, capítulo 3, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Usted y yo somos el reino de Dios y debemos de leudar a través de la palabra, a través de la predicación, a través de evangelizar, a través de alcanzar, a través de predicar, para que otros conozcan del reino, para que otros sean del reino. Dice la Biblia: de gracia recibiste, dad de gracia. Usted tiene que ser, yo tengo que ser un agente, ¿cómo podríamos decir? Multiplicador, para que la palabra de Dios se extienda, para que el reino se haga más grande.
Usted y yo somos parte esencial para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Dice el versículo 34. Además, dice otra vez Cristo, en Mateo 13, versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto es el reino de los cielos, un tesoro. El poder tener a Jesucristo en nosotros es un tesoro. El ser parte del reino de Dios es un tesoro. Lo más grande y lo más valioso que usted puede tener es ser parte del reino de Dios, es ser parte del reino de los cielos. Y todo lo podemos tener a través de Cristo. Dice el versículo 45. Aquí podemos ver la importancia del reino de Dios. La importancia de ser parte del reino de Dios. Cristo lo dice. En el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino al cual Dios nos está llamando cada vez más a que seamos parte. El que no es parte del reino de Dios se convierte en socio y parte de los que se han rebelado contra Dios, de los que han sido partícipes de la rebelión universal, que la comenzó el diablo, que la trasladó a la tierra y que se ha incrustado en el corazón del hombre bajo la rebeldía total a la ley de Dios, rebeldes contra el reino de Dios. Y por lo tanto, tanto usted como yo debemos de afirmar nuestros pies en el camino del Señor y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque somos parte del reino de Dios. No debemos de alejarnos, no debemos de apartarnos, debemos de mantenernos firmes, caminando en dirección correcta, según el diseño especial de Dios para tu vida, para la mía, el diseño especial de Dios para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, el reino de los cielos. Dice el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en la cesta y lo malo lo echan fuera. Esta es una parábola donde Cristo nos muestra en semejanza de lo que es el reino de los cielos, en el cual nosotros pertenecemos y en el cual debemos de estar gozosos y alegres. Así lo dice la palabra. Y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, estamos hablando del reino de Dios. El gobierno de Dios sobre tu vida, sobre la mía. El gobierno de Dios en aquellos que hemos reconocido la grandeza, el poderío, la majestad de Dios sobre nuestra vida. Sobre todo, el gobierno real y verdadero de Dios sobre tu vida, sobre la mía, querido hermano y querido amigo. Así que podemos ver que el gobierno de los cielos se ha predicado en la palabra. Cada vez más se habla del reino de los cielos, se habla del reino de Dios de manera continua. Dice la Biblia
hablando del rey. Saldrá un varón del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu. De manera anticipada, mucho tiempo atrás, antes de que se cumpliese, se estaba hablando del reino de Dios y se estaba hablando del rey que iba a gobernar. Ese rey es Cristo Jesús, el que gobierna hasta el día de hoy en el corazón de todos aquellos que realmente estamos creyendo en él. Así, queridos hermanos, es sumamente importante poder saber que el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha establecido de manera total y completa, y nosotros somos parte, y Dios quiere que usted sea parte. Dios quiere que usted sea parte, Dios quiere que yo sea parte y que vivamos para Él de manera total y completa, y que podamos saber y entender, según esta palabra que hoy hemos predicado, que el reino de Dios se ha acercado. Cristo, de manera personal, viniendo a tu vida, acercándose para que tú respondas al llamado que Él ha hecho. Cuando Él venga al reino con gloria y con poder, vendrá por una iglesia santa y sin mancha, porque el reino de Él es sobre aquel que Él gobierna. Él reina y Él gobierna en el corazón de los que hemos nacido de nuevo. Él reina y Él gobierna, y nosotros obedecemos, vivimos de acuerdo a lo que Él dice en su bendita palabra, eliminando y cancelando toda mentira, todo engaño, toda falsedad, toda hipocresía, toda impiedad, y viviendo bajo el régimen, bajo el gobierno del reino, del reinado que Cristo tiene en nuestro corazón. ¿Dónde se establece el reino de Dios? En tu corazón, en el mío. Porque Él nos ha justificado delante del Padre, porque Él nos ha dado vida eterna. Queridos hermanos y amigos, espero que esta palabra de hoy sea de mucha y grande y poderosa bendición para tu vida, y que sea como una palabra, como una semilla que traiga fruto al 100% en tu vida, y que puedas entender y que puedas comprender que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida y a la mía. Espero en Dios que tú, si no eres parte del reino de Dios, hoy seas parte. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Cristo es el Señor y que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. Por lo tanto, hoy te invito, te animo a que seas parte del reino de Dios, que nazcas de nuevo, que te acerques a Dios, que pidas perdón, que lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador. Te animo, te invito. Hoy, sé salvo hoy. No esperes para mañana. Hoy es el día de salvación. Así que te animo que en esta hora recibas a Jesús como tu Salvador. Padre, gracias te doy por esta palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque has establecido tu reino en la tierra a través de Cristo. Gracias por la comunidad de creyentes en el mundo entero que hemos sido redimidos por esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, gracias. Gracias por tus misericordias extendidas a nuestras vidas a través de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti, Señor, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaremos mañana estará con nosotros nuestra hermana Mayra, así que no se olvide, mañana viernes estaremos con nuestra hermana Mayra Coto aquí, predicando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amén y amén.